Un saludo muy cordial doy para todos mis hermanos en este día domingo, 17 de abril del año 2022. Es una alegría disponernos en este tiempo para poder bendecir el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero saludar a todos mis hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos que están en Piedecuesta, que están en todas las ciudades colombianas y escuchan esta palabra. Al igual que todos mis hermanos que están también en otros países y que han venido siguiendo los estudios con nosotros, que son parte también de aquí de la iglesia, y nos gozamos en la fraternidad y en el poder ser uno solo como pueblo del Señor. Quiero para este día invitarles a continuar nuestro estudio hoy que estamos en una celebración grande en el mundo cristiano, que es la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, y conmemoramos ese hecho que ha sido trascendente para todos nosotros en nuestra fe, porque es la promesa también de resurrección para nosotros los que creemos, para nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo. Y al poder conmemorar esta semana de la obra grande de nuestro Salvador, hoy queremos hablar de esa grande victoria que tuvo el Hijo de Dios. Por tanto, quiero invitarle, mis hermanos, a que tomemos el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 10. Y donde usted se encuentre, por favor, tome la bendita palabra del Señor y lea conmigo lo que dice de la siguiente manera. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Qué gloriosa palabra la que acabamos de leer, y queremos encomendarnos en esta tarde en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo nos dé espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de la palabra. Para usted, mi hermano, que viene siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 6. El título del sermón para este día es La resurrección del Señor Jesucristo. Y como les he explicado, es necesario mirar todos los 4 evangelios porque unos nos amplían en detalles para poder entender lo que estamos leyendo. Y hoy voy a apoyarme un poco también en el Evangelio de San Lucas para mirar este suceso. Entonces el relato de Lucas amplía más el suceso de este domingo, según Lucas capítulo 24, cuando muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado las mujeres que no esperaban encontrar al Señor resucitado, solo se disponían a terminar de ungir su cuerpo para la sepultura. Las mujeres seguidoras del Señor Jesucristo, quienes eran un solo pueblo con los discípulos, tenían un problema que creo que es el problema que está en gran parte de nosotros los cristianos y los creyentes, y es nuestra falta de fe. Todo el tiempo el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos de que era necesario que Él fuera entregado en manos de pecadores y que era necesario que muriera, pero Él resucitaría al tercer día. Las mujeres vinieron al sepulcro, pero no a encontrar al Señor resucitado, sino a encontrar el cuerpo muerto de su maestro. Venían con el amor grande que sentían por su maestro que les estaba enseñando, pero no venían a encontrar al resucitado porque no habían creído. Ellas no vinieron a esperar ese suceso, y por eso aquí vamos a encontrar
muchos acontecimientos que son importantes para ellos en su momento y para nuestra fe hoy día. El versículo 1 dice de la siguiente manera: pasado ya el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. El día de reposo es equivalente al Sabbat para los judíos, que era el día de guardar. Y el Sabbat terminaba oficialmente con el atardecer del día sábado. En aquel momento las mujeres podían comprar y preparar las especias. El suceso aquí descrito ocurrió en la mañana del día siguiente, es decir, el domingo, el primer día de la semana. Al terminar el día de reposo y poder ellas ir a comprar las especias que eran como perfumes para echar en los difuntos, por el hedor, por el olor a descomposición. Ellas querían hacer esto con el Señor Jesucristo, pero no esperaban encontrar la tumba vacía. El versículo 2 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hubo un segundo terremoto. Este terremoto está asociado con la muerte del Señor, como ocurrió en el momento de su crucifixión, que hubo un terremoto también siendo las 3 de la tarde, el cielo se tornó completamente oscuro, lleno de tinieblas, y muchos sepulcros fueron abiertos y comenzaron a salir los cuerpos de aquellos santos que habían muerto y se les presentaron a muchas personas. Pero acá en este momento tal vez el terremoto que se da en esta segunda ocasión sucedió alrededor de la tumba, cuando un ángel del Señor vino de una manera sobrenatural. Este terremoto no trascendió a otro lado, sino era como el anuncio en el momento, porque era la resurrección del Hijo de Dios. Un ángel desciende y se para sobre la piedra que está en el sepulcro y la remueve. Están los guardas que fueron puestos para cuidar el sepulcro. Están en ese momento atónitos, están abismados, están llenos de temor por lo que están viendo. Entonces el ángel no vino a que el Señor Jesucristo se levantara y resucitara. El hecho ya había ocurrido. El Señor Jesucristo tiene todo poder y no necesitaba la ayuda de un ángel para él salir de esta tumba terrenal. El versículo 4 dice: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esto sugiere que no estaban simplemente paralizados de miedo, sino que completamente estaban inconscientes, totalmente traumatizados por lo que habían visto. Entonces, acá nos damos cuenta que estos guardas vieron el suceso, vieron lo que ocurrió, pero estaban completamente espantados y estaban aterrorizados. La narrativa del suceso nos dice que los principales de los judíos los sobornaron y les pagaron, diciéndoles: no digan a nadie lo que han visto y no digan que él resucitó, más bien díganle a la gente que los discípulos vinieron en la noche y robaron su cuerpo, porque ellos no querían que se supiera de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo: la palabra que se usa para temblaron es la misma raíz de la palabra que se usó en el versículo anterior para decir terremoto, es decir, ellos temblaban pero del espanto, como si los estuviera sacudiendo un terremoto, posiblemente por su condición de pecado, por su condición de culpa de haber crucificado y haberle dado muerte al Hijo de Dios, y ahora lo ven resucitado. Esto es un testimonio grande. El versículo 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel le dice a las mujeres que el Señor no estaba ahí. Este es un resumen de todas las cosas que acontecieron ese día de la resurrección. La piedra fue removida, las mujeres entran a la tumba pero la encuentran vacía, y los ángeles envían a buscar a Pedro y a los otros discípulos para contarles que el Señor Jesús había resucitado. La buena nueva había que darla, y el ángel le da instrucciones a las mujeres para que vayan y le cuenten a todos los discípulos que efectivamente el Señor resucitó. Él ya no estaba ahí, se había cumplido lo que el Señor Jesucristo dijo, que resucitaría al tercer día. El versículo 7 dice:
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. La instrucción del ángel es que fueran las mujeres a avisarle a los discípulos y de ahí todos fueran a Galilea. Esto no significa que ellos no lo verían, sino hasta llegar allí, pues Jesús varias veces se apareció a los apóstoles antes de ir a Galilea. Son muchas las ocasiones en las que el Señor Jesús se apareció. Se apareció a María Magdalena, se apareció a Pedro, se apareció a los discípulos que iban en el camino de Maús. Las situaciones que ellos nunca reconocieron al Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque el Señor Jesucristo ya estaba resucitado. Estaba con el cuerpo glorioso que vendrá en la resurrección. No correspondía al cuerpo que ellos habían visto del Señor, pero esto nos da una esperanza a nosotros que así seremos en la resurrección. Vamos a ser resucitados en el cuerpo glorioso, vamos a ser transformados. Nosotros fuimos sembrados en el sepulcro, vamos a ser sembrados en cuerpo animal y vamos a resucitar en cuerpo celestial. Los discípulos reconocieron al Señor Jesucristo por su manera de hablarles, por su manera de orar, por la forma como compartió el pan con ellos ya después de resucitados. Pero la parte física no correspondía, porque la resurrección va a ser también otro milagro, el milagro de la gloria, de pasar de esta estancia en la que nosotros estamos a la resurrección gloriosa, donde seremos completamente perfectos. Después 1 Corintios 15, del 3 al 6, nos dice que se apareció a más de 500 hermanos en Galilea. Allí ascendió al cielo y allí fue visto por última vez, pero los ángeles se aparecieron también a los que estaban mirando y les dijeron: ese Jesús que ustedes ven subir al cielo descenderá nuevamente del cielo y vendrá otra vez. Y es lo que nosotros esperamos. Al Señor Dios le damos la gloria. Quiero invitarles a que oremos, mis hermanos. Gracias, eterno Señor, porque nuestro Salvador resucitó, porque con esa promesa gloriosa nos da a nosotros también una esperanza grande de que vamos a ser resucitados también juntamente con Él y vamos a estar por siempre y vamos a ver su gloria y vamos a ser transformados. Gracias por los que escuchan la palabra y esperan también en su venida en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por este tiempo. Reciban un abrazo de este su servidor y amigo. Es una grande alegría. Nos vemos en la próxima y que el Señor Dios me los bendiga.